Muy buenas noches. Sir Francis Bacon dijo una vez: para dominar la naturaleza solo podemos hacer una cosa, y es obedecedla. Vamos a comenzar la clave crítica en Almería 24 Horas Televisión. Pues muchas gracias por estar ahí una semana más en Almería 24 Horas, en esta clave crítica, con un montón de temas que vamos a abordar en esta noche, y lo cierto es que con esa frase con la que hemos comenzado y con ese, sin duda, anhelo de la humanidad durante toda su historia, que ha sido controlar muchas cosas, pero nunca conseguir hacerlo con las fuerzas de la naturaleza. Ni la meteorología puede ser controlada por el ser humano, ni tampoco lo que ocurre bajo nuestros pies, en el subsuelo. Esos temblores, esos terremotos de los que aquí en Almería además podemos hablar con conocimiento de causa, porque estamos en una zona de riesgo sísmico. Bueno, ha sido de lo más comentado la pasada semana. Sufríamos, de hecho, un terremoto, concretamente de 4,2 grados en la escala de Richter, a 20 kilómetros de la costa del municipio de Ejido, de la costa de Almerimar. Solamente se notó, no hubo que lamentar daños personales, tampoco daños materiales, pero llama la atención que, aunque son diariamente muchos los terremotos que suceden en nuestra provincia, en este 2025 hemos tenido ya dos de los denominados medianos. En el mes de julio, uno de 5,3 grados en la escala de Richter, que tampoco provocó ningún daño, pero que sin duda nos empieza a plantear si debemos estar pendientes o si estamos preparados para un gran terremoto. Y a todo esto hay que añadir que muy recientemente hemos conocido de un nuevo hallazgo. Son nuevas fallas que además parece que están activas, son emergentes, que tenemos en el mar de Alborán, y que, bueno, vuelven a dejar constancia de este riesgo, de esta actividad sísmica que tenemos en Almería, también en Granada, también en Murcia, pero especialmente en nuestra tierra. Por cierto que de climatología adversa se sigue hablando, porque la violencia sigue siendo un fenómeno pues cada vez más habitual en la meteorología que sufrimos en los últimos tiempos. Hablaremos de la Dana, que al final se ha tenido un coste político con la dimisión de Mazón esta semana, y hablaremos de otros elementos, el viento, la lluvia, todo lo que tienen que enfrentar las personas que alcanzan nuestra provincia en patera. Así que son muchos contenidos, tenemos protagonistas, nuestros contertulios de siempre, y también invitados especiales. Así que, bueno, voy a comenzar como siempre por mi lado derecho con Miguel Vera, que es teólogo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Bueno, buenas noches movidas. Yo creo que... Nunca mejor dicho. La naturaleza se ha unido a la fiesta de Halloween y lo hemos visto con los terremotos. Bueno, no sé dónde te pilló a ti, si recuerdas, si sentiste este último terremoto. Me pilló tranquilamente en casa, leyendo, y o sea que como estaba sentadito sí lo noté. Bueno, de terremotos que hablaremos, entre otras cosas, porque Juanjo Santiago tenía además interés en aflorar algunos temas. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Pues sí, había unos cuantos terremotos físicos y también terremotos políticos. Terremotos políticos. Y esperamos dar cuenta de ellos esta noche. Sí, tenemos que llegar a la clave nacional, aunque entre medias tendremos incluso accidentes que se han producido, en este caso en la base militar de la Legión. Dar las condolencias por ese vecino de Viator, que además perdía la vida, recibía honores, recibía un funeral militar el pasado sábado, pero hay muchas cuestiones todavía abiertas en ese caso, en esa explosión. Por cierto, desde la ATME han pedido ya que se den todos los detalles de cómo ha podido ocurrir, y sobre todo, bueno, que si se ponen los mimbres para que no suceda en el futuro. Y hoy estoy muy contento porque tenía muchas ganas de hacer que mi compañera Marina Peralta se quedara con nosotros después del informativo, y lo he conseguido. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que estoy encantada de estar aquí con vosotros. La verdad que acabo hace 3 minutos de terminar el informativo. Es verdad. Me acabo de despedir con la noticia de que el 5 de diciembre en Puerta Purchena se inaugura la Navidad, pero con muchas ganas de comentar sobre todo este terremoto. Y yo lo que puedo aportar son las sensaciones que hubo en la calle el día después. Se ha comentado mucho, de verdad, era el comentario de barra de bar para empezar, pero también en todas las casas. Y bueno, seguimos preguntando, ¿estás bien? ¿No ha pasado nada? No hubo ningún incidente. Daño, ¿no? Es verdad que las sensaciones de la gente eran, bueno, pues al durar varios minutos, en comparación, por ejemplo, con el que hubo en julio, pues, y también la hora, que fue a las 10:38, que yo creo que es una hora en la que todo el mundo está en casa. El de julio fue a las 7 y algo de la mañana, que bueno, la gente a lo mejor todavía estaba un poco parecía que nos echaban durmiendo. de la cama, es verdad, Sí. es verdad.
Pero el que hubo la semana pasada, bueno, pues la gente, las sensaciones que yo tuve en la calle, es que lo sintió bastante y todo el mundo se asustó. Es verdad que me llamó la atención que hubo una chica que dijo, pero qué terremoto, es que ha habido un terremoto. Sí, sí. Y dije, hola. Bueno, es muy curioso además la sensibilidad que tenemos unos y otros, ¿eh? Porque en mi casa lo sentimos mi mujer y yo, pero mis hijas no se enteraron, ¿no? Pero bueno, incluso diciendo, oye, un terremoto, y ni siquiera así se daban cuenta. Bueno, para introducir un poquito este asunto y también para entender dónde vivimos, ¿no? Y por qué ocurre tanto movimiento sísmico en nuestra tierra, vamos a saludar a Ariadna Canari, que es la autora, precisamente, la descubridora de ese hallazgo de fallas que son emergentes, que además parece que estarían ya activas. Hay incluso quien las empieza a relacionar con algunos terremotos que han sucedido a principios del siglo XX en Adra, o parece ser también el de Melilla de, bueno, hace apenas un año. Vamos a saludar a Ariadna Canari, que la tenemos ahí al otro lado, en Barcelona concretamente. Ella es geóloga, además es máster especialista en riesgo sísmico, además de estar cursando, en este caso, esa pretesis, o está haciendo cursos predoctorales en el Instituto de Ciencias del Mar, que forma parte del CSIC. Hola Ariadna, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, cuéntanos un poco lo primero, en qué consiste este hallazgo, qué importancia tiene y qué nos está indicando a los almerienses y a los científicos, a los geólogos. Bien, pues este descubrimiento que se ha hecho de estas fallas, ¿no? Que se han identificado estas pequeñas fallas segmentadas a unos 60 kilómetros al suroeste de Almería, nos indica que aún quedan muchas fallas, ¿no? o otras estructuras que debemos estar investigando, que debemos cartografiar, que debemos caracterizar para entender más esta complejidad que hay en el mar de Alborán, ¿no? Donde se encuentran estas dos placas, la euroasiática y la africana, que están convergiendo continuamente, aunque lentamente, sin pausa. Claro, nosotros sabíamos de que es riesgo sísmico evidente, por eso, por la cercanía de las placas de esas fallas, que son las principales euroasiática y africana, pero estas fallas que habéis encontrado, ¿qué serían exactamente? ¿Nuevas fallas relacionadas con esta? ¿Cómo sería? Bien, lo importante es entender, ¿no?, que hay esta convergencia entre estas dos placas tectónicas, de manera que lo que pasa es que la deformación, ¿no?, que crean esta convergencia se distribuye en distintas fallas, en distintas fracturas de la corteza terrestre, que al romperse, ¿no?, se acumula la energía y liberan esta energía en forma de terremotos. Entonces, en este caso, de hecho, en el mar de Alborán hay muchas fallas ya cartografiadas y identificadas que se estudian por muchos científicos, pero estas concretamente se habían identificado, pero nunca estudiado con mucha precisión ni dado mucha importancia. Entonces, durante una de las campañas oceanográficas del Consejo de Investigaciones Científicas en el Instituto de Ciencias del Mar, se cogieron muchos datos sobre básicamente mapas del fondo marino muy precisos, que son muy difíciles de obtener y que tendrían una equivalencia a, por ejemplo, los datos topográficos, ¿no?, que tenemos en tierra, por lo tanto es súper preciso y que nos han permitido hacer un estudio del relieve súper concreto, ¿no?, y muy acurado para poder entender cómo se forman las fallas. En este caso, hemos descubierto que son fallas que están creciendo, están en sus primeras etapas de erupción, que es algo muy difícil de observar. Bueno, parece que hemos tenido algún problema con esa comunicación de Ariadna Canari, que nos estaba comentando ese hallazgo tan importante, además con imágenes de la campaña SEIC, que nos hace, bueno, un paralelismo, ¿no?, con lo que también se ha descubierto en este último estudio. Vamos a ver si podemos recuperarlo, pero no obstante, abro aquí también a los compañeros de la mesa. Riesgo sísmico, que parece que tenemos, ¿no?, fallas emergentes, fallas que van llegando. No sé si la gente conoce todo esto, si tenéis esa percepción y si estamos preparados, que es un poco el planteamiento que queríamos hacer para un gran terremoto. Si me permitís, aquí yo creo que la gente que somos de aquí, de esta zona, pero no solo de Almería, sino también de Granada, Murcia, sabemos que vivimos en un sitio con actividad sísmica y una cosa muy presente desde que somos niños, ¿no? O sea, yo recuerdo, digamos, el primer gran terremoto que hubo, que todo el mundo se acuerda, ¿no? O sea, ¿dónde estaba el día del 11 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Pues tú dices, ¿dónde estaba el día que fue el terremoto? Pues yo me acuerdo que estaba comiendo con mis padres
y tuvimos que salir prácticamente en calzoncillo a la calle porque ducha después de trabajo, no sé qué. O sea, son una cosa que todos sabemos, que, en fin, pensamos que estamos seguros, pero tampoco sabemos hasta qué punto. No parece que haya mucha señalización. Yo he estado en otras ciudades europeas, por ejemplo, del litoral, en la costa, y nos hablan de lugar de encuentro ante terremoto o peligro de maremoto, ¿no? Y está señalizado. ¿Esa señalética la habéis visto aquí en Andalucía o en Almería? Los que estudiamos, no sé ahora, pero los que estudiamos la EGB sí sabemos que estamos en una zona sísmica. Pero tú preguntas, ¿estamos preparados para los terremotos o para los tsunamis y los maremotos? Rotundamente no estamos preparados. No hay prevención y es clave lo que tú dices. Es decir, no ha habido una campaña educativa donde nos digan claramente el protocolo a seguir en caso de terremoto o en caso de posible tsunami. Y yo creo que ahora, tú que estás sacando temas de actualidad constantemente, creo que sería una llamada desde clave crítica, es decir, nos tenemos que poner las pilas en prevención. Sobre todo para conocer esos estudios que se están haciendo. Un momento, Marina, porque creo que además hemos recuperado un poco esa conectividad con Ariadna Canari. Ariadna, nos estabas explicando un poco ese hallazgo, veíamos además imágenes de un estudio similar. Las imágenes, esa topografía que nos comentaba, además destaca su nitidez, su calidad, por ese elemento submarino, ¿no? Que digamos que es algo pionero, se ha utilizado anteriormente, pero sigue dando de sí, ¿no? Sigue dando una información muy valiosa y que no existía antes prácticamente. Sí, exacto. Tenemos suerte de que hoy en día hay instrumentos, ¿no? Como el que habéis visto, que es como un pequeño submarino de color amarillo, ¿no? Que nos permite ir hasta el fondo marino hasta, por ejemplo, unos 70 metros antes de llegar al fondo, que nos permite obtener datos, ¿no? De la profundidad del fondo marino. Y eso, al procesarlo, nos permite obtener un mapa del fondo marino. Con esto vemos el relieve, incluso lo podemos ver en 3D, y de esta manera poder hacer estos estudios morfotectónicos en los que vemos cómo se ha deformado el relieve y así podemos entender la tectónica. Y podemos llegar a saber cuál puede ser, por ejemplo, el máximo potencial sísmico que pueden tener un conjunto de fallas. Sería importante saberlo, ¿no? Por cierto, me llama la atención, antes hablamos de algunos terremotos en este año, en el mes de julio, de 5,3, que nos parece bastante elevado. De hecho, en los años 90 hubo uno de 5 grados en la escala de Richter e incluso derribó edificios. Bueno, desde nuestro desconocimiento parece que se habla un poco de si es a mayor o menor profundidad el temblor de tierra. ¿Esto por qué es, Ariadna? ¿Porque hay unos terremotos que sentimos más, que hacen más daño que otros? ¿Exactamente de qué factores dependemos? Bien, depende de diversos factores porque también depende, por ejemplo, de las rocas a las que se transmiten las ondas sísmicas, ¿no? Pero una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que una cosa es el riesgo, ¿no? Y la otra cosa es la peligrosidad. Nosotros, como científicos, estudiamos la peligrosidad, es decir, el máximo potencial sísmico que pueden tener unas fallas por su longitud o distintas características sismogénicas. Entonces, luego en las poblaciones puede ser que haya mayor vulnerabilidad, es decir, o mayor exposición, es decir, que las casas a lo mejor no estén preparadas o que no haya, a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? Protocolos para poder gestionar todo esto. Además, si se pasa como en estos terremotos que ha habido en Almería, que no han sido demasiado profundos, es decir, que el hipocentro, que es el donde se produce el terremoto en profundidad, es muy poco profundo, se sienten mucho más. O sea que a mayor superficie o más cerca de la superficie lo notamos más, aunque no haga tanto daño. Exacto. Ajá. O sea que Exacto, notamos más. pero claro, debemos tener en cuenta. Sí, lo que te comentaba, ¿no? Que es importante que obviamente lo notaremos más en zonas donde haya más destrucción y será zonas en las cuales estemos a lo mejor menos preparados. Pero sí, Bueno, tenemos que distinguir el concepto de magnitud y de intensidad. Muy bien. Una última cosa. Bueno, no sé si Marina o el resto de los compañeros quieren preguntar algo, pero como experta en riesgos sísmicos, que además nos hablabas un poco del riesgo, la peligrosidad. Claro, nosotros no queremos asustar a nadie, ¿no? Sí queremos que estén informados, que sepan que hay una posibilidad, también que sepan cómo tienen que actuar. Pero ¿debemos estar preocupados en Almería? ¿Cómo debemos gestionar, digamos, esta actividad geológica? Mira, en ningún caso nadie tiene que estar preocupado, es sencillamente conocimiento de que esto está ocurriendo y debemos, las personas que
que viven en Almería y también otras personas, ¿no? En toda la península debemos saber que el sur peninsular es una zona que está afectada por diversos terremotos debido a que el Mar del Alborán, como he comentado anteriormente, es una zona geodinámicamente activa, pero lenta. Entonces, ¿sí que se van a producir terremotos? Sí. ¿Con magnitud menor y frecuente? Seguramente. ¿Un terremoto que sea de magnitud mayor y que se sienta con más intensidad? Pues probablemente no ocurrirá o ocurrirá al cabo de muchos millones de años. Entonces, debemos estar preparados. Sabemos que puede ocurrir que ocurren terremotos, sí, por supuesto, pero en ningún caso es ningún problema para la sociedad, porque además, como comentabas, sí que hay protocolos y hay distintos por protección civil y otras instituciones que trabajan en ello. Y además, se sabe las zonas que tienen mayor riesgo sísmico que otras. Por lo tanto, sí que se está estudiando y se están aplicando protocolos. Lo importante es el conocimiento. Algo más tranquilo. Sí, por supuesto. Lo importante es que la población sepa que puede pasar. Claro, al menos el saber lo que ocurre y que no es algo extraño, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Ariadna, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y sobre todo enhorabuena por este estudio pese a tu juventud y todos estos descubrimientos que desde luego van a llevar a algo que es lo que más nos interesa y es el riesgo máximo, ¿no? Esa potencia máxima de las fallas, ¿no? A ver si sois capaces de descubrirla. Exacto. Bueno, muchas gracias y eso, en ningún caso tiene que ser un problema, sino tiene que ser una cosa para el conocimiento de la población. Así que muchas gracias por invitarme y que vaya muy bien el programa de hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Ariadna, desde Barcelona con ese estudio del CSIC. Oye, qué bien está al final que vengan científicos aquí, Marina, sí. Y además se ocupen de darnos información sobre esto. Hay varios puntos además de información y de captación de temblores, también de riesgo de seísmos incluso en Almería. Yo no sé si todavía tenemos a Ariadna en conexión, pero me gustaría preguntarle algo, no sé si ya la tenemos, creo que sí, que sigue. Sí, está por ahí Ariadna. Sí, Almería, bueno, Ariadna ha sufrido como 3 grandes maremotos después de terremotos a lo largo de su historia. No sé en qué escala de Richter tiene que haber un terremoto para que se vuelva a producir un maremoto en la provincia de Almería. Normalmente las fallas que producen terremotos suelen ser fallas inversas, es decir, en que uno de los bloques se levanta, ¿vale? Porque imaginemos que son fracturas en la corteza terrestre, o en algunos otros casos, pero menores, en las que uno de los bloques se hunde. Normalmente en zona de Alborán suelen ser fallas extensionales, es decir, transcurrentes, ¿no? Perdón, extensionales son transcurrentes, que se mueven lateralmente. Eso normalmente no es un indicador de que sean fallas que puedan producir tsunamis, pero obviamente sí que hay fallas como estas que hemos dicho, normales o inversas, que pueden llegar a ser tsunamogénicas. Pero para producirse tendrían que ser terremotos bastante de gran magnitud, es decir, a partir de 6,5, 6,9 más o menos, es decir, un intervalo así. O sea que todavía se nos queda un poquito lejos. Bueno, antes de despedirla otra vez, pues, algo más, la voy a despedir 3 veces. No, la quería felicitar y... Sí. Cuando termines la tesis doctoral lo tenemos que celebrar y avísanos, simplemente, ¿vale? Ánimo y que necesitamos científicas en España con ese potencial. De verdad, felicidades. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias, Ariadna. Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, no sé, ¿algún apunte más sobre esto de los terremotos? Sí, bueno, yo quería decir que yo creo, en mi opinión personal, que en España no estamos preparados para los fenómenos meteorológicos adversos. De hecho, una prueba de ello es la Dana, de la que ya se ha cumplido un año. Y lo que a mí me sorprende es que habiendo ya habido terremotos en Almería, de hecho 3 o 4 bastante gordos a lo largo de nuestra historia, no haya un punto, como tú has dicho, como sí que hay en otros países, donde es que yo tengo un gran desconocimiento, claro. Porque si el día de mañana hay uno, me da igual que sea de 5, de 4, de 3. ¿Dónde nos metemos? Yo no sé qué tengo que hacer. Y es verdad que noto en la calle como mucha tranquilidad. Lo que a lo mejor si tú hablas con gente de otros países, como Latinoamérica, están súper preparados. De hecho, a lo mejor tienen un terremoto de escala 8 y están tranquilos porque tienen esa información y están preparados. Claro. Hombre, nosotros para tranquilidad de los espectadores sí debemos decir que el Colegio de Arquitectos de Almería sí nos dejó claro que las construcciones que se hacen en esta provincia tienen en cuenta todos esos temblores, o sea que realmente se hacen, bueno, pues valorando todo este riesgo sísmico. No sé si queréis apuntar. No, sí, yo quería comentar eso, o sea que, a ver, como sabemos que hay mucha actividad sísmica desde hace bastante tiempo,
lo que es los estándares de construcción, diría en toda España, pero vamos, seguro que en la provincia de Almería, la provincia de alrededor, tienen en cuenta eso. O sea, vamos, si alguien ha visto cómo se hace un edificio desde los cimientos, pues sabe que es una estructura de malla de hormigón, que tiene cierta flexibilidad, por tanto, no hay, digamos, o se contempla la posibilidad del terremoto. Y de hecho, todos los terremotos que ha habido en los últimos años, pues puede haber daños menores, ¿no? O sea, otra cosa es que a alguien se le caiga una maceta en la cabeza, que también podría ocurrir, ¿no? O se le caiga un jarrón. Eso claro, exactamente. Entonces, yo creo que en ese sentido la gente, como decía antes, estamos un poco acostumbrados. Es verdad que, como ha dicho Ariadna, son unas fallas que no son especialmente virulentas en el sentido de cómo se relacionan las unas con las otras, ¿no? Que no hay como ese movimiento de fractura grande, sino que es solo un movimiento lateral. Entonces, claro, será por desconocimiento o por costumbre, pues la gente sabe que no suele ocurrir nada. Evidentemente, no hay que esperar que ocurra una desgracia para crear un protocolo, ¿no? Entonces, hombre, pues quizá en un momento de tranquilidad, pero que cierta actividad que está habiendo en los últimos meses, pues sería bueno para que las administraciones públicas, ya sean ayuntamientos, ya sea que le corresponda, Junta de Andalucía, etcétera, pues implanten o empiecen a implantar algún tipo de programa, sobre todo para las poblaciones que están más cerca de la costa, ¿no? En Almería son muchas. La localidad que va por delante, digamos, de las demás del resto en la provincia de Almería es Adra, que además ya tiene cierta experiencia con catástrofes. Además es el único municipio de la provincia de Almería que en un ciclo de 450 años, son ciclos largos los que cogen los geólogos, ha sufrido 2 terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter, que además era lo que decía Ariadna, que ya empezamos a ver algunos síntomas. Pero ¿cómo ha vivido la gente esto del terremoto? Pues vamos a ver algunas opiniones de, bueno, cómo lo sintieron y si tuvieron miedo o no. Había ido al baño y pensé que yo me había mareado y el niño que duerme conmigo gritó enseguida y mi hija lo mismo. Si fue un segundo, no lo sé, pero se sintió. Un poquitillo las puertecillas y las ventanas de casa, pero muy chill. Yo pensaba que era el viento y todo, porque también me decía la mejilla, pero por lo demás... Pues me pilló viendo la tele y sentado así en el hotel tembló, y vamos, que duró como 3 o 4 segundos, sería. Y pues el sobresalto que te lleva de un terremoto a ver qué es lo que pasa. Luego, pues, la verdad es que no ha sido nada. Pues la verdad que me asusté un poquillo, pero nada raro ni nada, no ha estado tan fuerte ni nada. Estamos viendo las mamparas y todo, digo, me quedé así un poco observando, digo, ay claro, un terremoto. Además que me pareció que duró, que fue... Pues es que no me he enterado, me lo ha dicho mi madre, pero que yo no lo he sentido. Fue largo y fue chill, que eso era además la descripción que yo creo que todos esperábamos conocer para saber lo que es un terremoto, ¿no?, en Almería. Pero me llama la atención porque la gente de alguna forma lo nota, pero es lo que decía Marina, no parece que tenga un alcance del riesgo y pánico no hay. Yo creo que muchos nos quedamos petrificados. Está temblando el suelo, ¿no? Pero casi que nadie se metió debajo de la mesa o debajo de una puerta, del marco de una puerta, que es un poco lo que recomiendan. A ver, Miguel, ¿qué querías decir? No, brother, lo que te quería comentar Dime, bro. Es que gracias al programa me acabo de enterar de que existen unos protocolos muy claros en esta zona. Pues yo creo que los tendrían que sacar de los cajones y es muy importante que existan protocolos y que Protección Civil los conozca, pero tienen que dar otro paso más para que la población, porque si van a haber alarmas en móvil o cómo nos vamos a enterar en caso. Entonces, que no ocurra nunca, como han dicho, pero si pasa, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar? Está claro, yo estoy contigo y a ver si nos oyen, ¿no? Y por lo menos, oye, pues sale el sentido crítico, ¿no?, que es un poco lo que pretendemos. Bueno, vamos a cambiar, vamos a hablar de otro temblor que seguramente fue el que ocasionó una explosión el pasado viernes en la base militar de la Legión, en la base Álvarez de Sotomayor, en la que fallecía un vicario, un vecino del municipio de Vícar, muy jovencito además, y resultaba herido otro que de momento sigue ingresado y, bueno, con cierta gravedad, aunque no se teme por su vida. Desde ADME, que es una asociación que trabaja precisamente con militares y miembros de la Marina, del Ejército de Tierra y del Aire, pues están pidiendo explicaciones. No es la primera vez que hay un accidente en la base Álvarez de Sotomayor, no se quedan contentos con que se diga
a que ha sido una explosión, quieren saber a qué se ha debido esa deflagración y por qué ocurrió además en el campo de tiro, además parece ser que en un edificio que hay precisamente en esa parte, digamos, del extenso campamento de los legionarios. Así que bueno, una víctima, en este caso un herido. No sé qué pensáis de esto, si se puede decir algo. Sí que es buena la transparencia, ¿no? Que es lo que están pidiendo, Marina, que se sepa qué ha pasado aquí, porque son vidas, desde luego, ¿no? Las que hay en riesgo. Sí, yo creo que en el momento en el que bueno, hay una persona fallecida, pues hay que investigarlo. Ya hemos tenido pues ese funeral bastante emotivo, donde pues a este cabo, no sé si era cabo, se le ha condecorado con la Cruz de Medalla del Mérito Militar, pero sí que es verdad que bueno, pues hay que dar responsabilidades y hay que saber qué ha pasado, porque como hemos dicho, ha habido un fallecido y bueno, pues ha habido pues ese accidente, ha sido como un accidente laboral, ¿no? Se ha dicho. Claro, además en el tema castrense o relacionado con el ejército, es verdad que hay cierta privacidad o bastante secretismo. Si esto hubiera sido, Miguel, pues no sé, un accidente laboral en cualquier otro ámbito, posiblemente ya sabríamos cuál ha sido la causa o tendríamos alguna idea. Pero es verdad que con el ejército todo esto cuesta un poquito más de enterarnos y la familia al final, claro, es perjudicada, la de las víctimas. Yo como hijo de militar, hermano de militar, tío de militar, nacido en un hospital militar, te puedo decir que sí, que lamentablemente primero lamentar la pérdida de una vida humana, eso es algo desastroso. Un abrazo para la familia y yo espero que la transparencia sea la guía y normalmente la víctima se lleva las culpas y así es una manera de dejar las cosas. Yo creo que espero que no se doble victimice porque ya que está fallecido está muy bien. ¿Te refieres a que se puede como intuir que ha podido ser un error o un fallo humano? Yo espero que investiguen bien y que no vayan a lo fácil. Lo fácil es decir, no, ha sido un accidente por culpa de... Entonces, creo que se está democratizando afortunadamente en las Fuerzas Armadas y pueden dar un testimonio y decir, no, hemos trabajado, hemos investigado y caiga quien caiga, si hay que mejorar y hay que poner medios, pues que se pongan medios, o sea, porque ahí no estamos jugando vidas humanas. Luego queremos seguridad, queremos tener un ejército profesional, pues que se demuestre. Una prueba más también, Juanjo, del riesgo que es ser fuerza y cuerpo claro, del a ver, Estado. O sea, yo pienso que ya las personas que se dedican su cuerpo, o sea, su vida a la defensa, tanto sea en el cuerpo militar, en la defensa del país, o los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, o policía, etcétera, pues ya tienen un trabajo bastante difícil y muy entregado, y que todos valoramos mucho, porque al final ayuda a la seguridad y el bienestar de todos, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Miguel, ¿no? O sea, al final cuando hay un accidente es la suma de pequeñas cosas. Que se quiera cerrar el expediente, quizás en algún caso atribuyéndoselo al fallo humano o al fallo de la persona que desgraciadamente ha fallecido o la persona herida, que también la hay, evidentemente pues sería, me refiero, es como se suelen cerrar este tipo de cosas y sin embargo se tapan otras que dependen quizás de otras personas en las cadenas de mando. Entonces, bueno, simplemente pues evidentemente desear dar las condolencias a la familia de los fallecidos y del fallecido y de la persona herida, pero que evidentemente Almería estamos muy orgullosos de tener la Legión aquí, es una parte muy importante de nuestra provincia. Y queremos también lo mejor para estas personas que están ahí desempeñando esa labor tan difícil. Hombre, lo mejor para evitar la especulación, no cabe duda, que es el saber qué ha pasado, ¿no? Y tener toda la transparencia, así se evitaría el que haya dimes y diretes, ¿no? Y además, sobre todo, creo que se relajaría muchísimo a la población. Sí, pero yo pienso que a lo mejor si el accidente laboral ocurre dentro de una operación, pues claro, se puede entender, pero claro, dentro de la base es un poco raro y entiendo que bueno, pues que la familia quiera llegar hasta el fondo del asunto, porque a lo mejor sí que ha habido una negligencia. Claro, saber si eran además unas maniobras, si eran unas prácticas, si había armas de fuego, si había granadas, pues la verdad es que no tenemos ni idea. Y antes de hacer un alto en el camino, otro accidente militar que hace ya, pero bastantes años, 1966, ese Broken Arrow, pues archiconocido, ¿no? En el que cayeron 3 bombas termonucleares en el mar, muy cerquita de Palomares, sí señores, que vuelve a ser noticia. Fíjense que todavía, más de 50 años más tarde, está una zona perimetrada por el CIEMAT, se habla de arena contaminada. Bueno, en años anteriores se ha comentado la posibilidad de que incluso el gobierno de Estados Unidos retire
esa arena que estaría contaminada por americio, que es, digamos, la composición posterior del plutonio una vez se deshace con los años. Pues fíjense que, estando en esta, Ecologistas en Acción acaba de denunciar que van a planificarse, de hecho ya están planificados, hay visto bueno por parte de la Consejería de Medio Ambiente para la construcción de 1.600 viviendas en Palomares, además en una zona muy cercana al vallado perimetral del CIEMAT, y por lo tanto entienden que con riesgo de toxicidad, precisamente por esa presencia de americio y plutonio. ¿Qué es lo que dicen Ecologistas en Acción? Para nada que no se construya en el litoral o en esa parte de la costa que además está declarada como terreno urbanizable, pero sí que se limpie eso y después se construya, porque corre el riesgo de que se blanquee, me decía el otro día José Ignacio Domínguez en Onda Cero, que se construya allí y no se limpie antes, pueda dar la oportunidad a que llegue otra residencial, se construyan otra después, y al final todo acabe con residenciales y nunca se sepa nada más de ese plutonio y de ese americio. Miguel, voy a empezar contigo. ¿A ti qué te parece esto? Que años más tarde, primero no se haya limpiado Palomares, pero luego que se vaya a construir sin haberlo hecho antes. Dos cosas. Con Obama estuvo a punto de cumplir el compromiso de Estados Unidos, que lo tiene firmado desde hace ya muchísimo tiempo, pero que de facto luego nunca no lo hace. Con Trump, olvidémonos, que se vaya a limpiar. Muy complicado con Trump, ¿eh? Y lo segundo es decir, yo sé que las constructoras van a su propio beneficio, pero ellas están tranquilas porque junto con la casa y el garaje regalan un traje antigaláctico de ¿cómo se llama? Antirradiación. Antirradiación. Entonces ellos ya se quedan tranquilos y decir, bueno, junto al garaje usted puede cocinar, ir al baño con el traje radioactivo, pero es una vergüenza. O sea que por eso la importancia de que la sociedad esté viva y que haya asociaciones que puedan denunciar las barbaridades. Luego pasa como con la Dana. Es lo mismo que si queremos poner un camping, estuvimos diciendo el otro día, en plena Rambla, y se quejan. No, esto es lo mismo. Luego vienen los problemas de tener a lo mejor un hijo o algo con alguna disfunción o malformación, claro. Yo creo que ahora toca prevención, y sí que hay que suspender el riesgo palpable, lógico y tangible de la radiación. Pues primero limpiar, como decía, primero limpiar y luego construir, no construir y luego limpiar. Yo creo que el orden de los factores sí altera el producto, y yo creo que habría que en Palomares el ayuntamiento tendría que tomar carta en el asunto y actuar éticamente, lo único que... Bueno, pero como tenemos aquí dos periodistas en la mesa, pues yo ya me quedo tranquilo. Vamos a escuchar a... Bueno, hay un supereconomista ya... Pero hombre, a ver, hablando seriamente... Desde el 66 es que ha llovido y esto es una provincia seca. Hombre, si debe ser un poco un fracaso, no sé si de la política o del CIEMAT o del CNI, en fin, no sé de quién depende. Pero con todas las veces que hemos visto a Fraga, además, que ahora estamos viendo la reposición de las imágenes, con ese baño, o sea, la de documental, la de reportaje, y que nadie haya hecho por limpiar eso, la verdad es que parece bastante. Bueno, eso demuestra una vez más el olvido sistemático que tiene la provincia de Almería por parte del gobierno central y por parte incluso de todo el resto del país, porque como eso está aquí en una esquina del mundo, pues a nadie le importa. O sea, porque si te lo encuentras es porque ha ido específicamente allí a Palomares y ha venido a Almería, ¿no? Y prácticamente solo los que estamos de aquí, los que somos de aquí, sabemos lo que pasó, porque la gente vio Broken Arrow y seguramente muchísima gente lo vio en el cine. Claro. Gente de España no sabía ni que se estaba hablando de Almería, seguramente, ¿no? Entonces, yo para mí, bueno, sí, Obama estuvo a punto casi de quitarlo, y también estuvo a punto de casi de cerrar Guantánamo y no sé qué, y por eso, no casi, sino que le dieron el premio Nobel de una manera muy cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que con la relación que hay entre Donald Trump y Pedro Sánchez, no se va a limpiar Palomares. Si hubiera otro gobierno con Donald Trump o con quien sea en Estados Unidos, probablemente tampoco lo hagan, porque Estados Unidos parece que se ha lavado las manos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, que fueran tierras raras, que entonces ya estarían ahí todos metidos. Un segundito. Lo que no me parece de recibo es que se haga o se dé una licencia de construcción. O sea, vamos a ser serios. O hay un problema o no hay un problema. Si no hay un problema,
pues vamos a limpiar eso nosotros mismos, el gobierno de España, y lo metemos en algún refugio nuclear, algún sitio que hay para depositar este tipo de cosas, algún depósito. Y se acabó, y al hacer la vida tan tranquila. Y si hay un problema, pues lo que habrá que dejar un perímetro de seguridad lo suficientemente amplio. Si ahora tú, como dice Miguel, haces allí una construcción, y es que esa gente no va a tener niños, bueno, a lo mejor no tiene niños, porque la gente tiene... Jugando, imagínate, jugando con el polvo, ¿no? A lo mejor tienen perros, ¿sabes? Si es que Totalmente. los niños, los perros, quien sean ellos mismos, las personas que compran una vivienda ahí, a la larga pueden verse afectadas por un problema muy serio. Claro, y ojo que tampoco queremos que no vaya la gente a Palomares, sino todo lo contrario, que vayan con todas las garantías y bueno, con toda la seguridad. Sí, pero también esto es quién da el titular, o sea, quién te da la información, porque claro, si las administraciones te están diciendo que como que todo está ok, todo está limpio y que se puede construir ahí, pues hay gente que todavía que se lo cree. Claro. Yo a lo mejor pues tendría como mis reticencias, ¿no? Irme a Palomares sin que se haya limpiado esa zona, pero sí que es verdad que por qué y para qué se va a construir ahí y hacia qué personas están enfocadas esas viviendas. No, el lugar, a ver, geográficamente es espectacular. Sí, es espectacular. Además, la playa de Quitapellejos, que se llama exactamente, pero que era, el otro día además buscaba un poco de información sobre el tema, donde todos los carros, que además trabajaban allí durante un tiempo, que estuvieron los americanos, hicieron ahí una base de experimentación, que además esto luego se ha sabido más tarde, de los efectos del plutonio en los seres humanos, eso lo tuvieron allí los americanos durante años, o sea que había unos efectos. Y era donde limpiaban los vehículos con agua y precisamente dejaban en la playa de Quitapellejos lo que se entiende que pueden ser restos de contaminación. Pero esto sí que es verdad que también pasa en otros puntos, sobre todo de Andalucía, por ejemplo en Cádiz, donde hay grandes fábricas cerca de Gibraltar y la gente vive allí. Yo creo que le dejaron como en su momento la vivienda mucho más barata, pero a día de hoy se sigue respirando un ambiente, o sea, un aire muy contaminado, y entonces en Palomares va a pasar lo mismo. Sí, sí. A no ser que hagan muchas casas y eso, que al final se entierre todo y ahí nadie se acuerde. En fin, que estamos en la clave crítica y todavía tenemos muchos temas más que abordar, pero antes tenemos que hacer un pequeñísimo alto publicitario y seguimos, bueno, desbaratando la actualidad y dando nuestra opinión sobre ella. Pues ya estamos de vuelta y tenemos que ir rápido, porque hay muchos asuntos, como decimos, pero teníamos pendiente, que lo anunciamos la pasada semana, hablar con Proyecto Hombre y con Ana Mazón. Bueno, hicimos especial hincapié en todo lo que tiene que ver con la salud mental y una parte importante también de afectación a todo lo que tiene que ver con la depresión, con el que salgan algunos trastornos, pues es también el consumo de drogas. Y nosotros en Almería tenemos una organización que es referencia, que es Proyecto Hombre, multipremiada además a nivel nacional y regional, todo hay que decirlo, y hoy sí que no se nos va a escapar Ana Mazón, que es la directora en Almería de Proyecto Hombre, y que hace muy poquitas fechas han presentado ese anuario, esa memoria de lo que vienen a ser las adicciones en nuestra tierra, en la provincia de Almería, y durante los últimos meses. Así que, Ana Mazón, muy buenas noches, bienvenida a la Clave Crítica. Buenas noches. Pues esa memoria que es dura también conocer, ¿no? Porque es una parte negativa, quizá que no está al alcance de todos o que de alguna forma se oculta, pero que habla de las adicciones de los almerienses. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Qué datos habéis recibido? Bueno, pues el resumen, digamos, general, ¿no? El dato más relevante en cuanto al perfil de personas que tienen un problema de adicción, una proyección de Almería, es un perfil de persona estructurado, ¿no? Llevamos varios años, ya muchos años, que el perfil de la persona marginal pues ya tiene un pequeño, ¿no? Se ha quedado en un número muy bajo y sobre todo son personas que manteniendo una vida organizada, trabajando, integrados a nivel familiar, y en fin, y que presentan problemas de adicción, lo que va a repercutir lógicamente, repercute en su vida laboral, familiar, social, a nivel personal, y por eso solicitan este tipo de ayuda. ¿Sigue habiendo más varones que mujeres a la hora del consumo de droga o se está también equiparando? ¿Estamos llegando a una paridad que no me gustaría en esto de la drogadicción, Ana? Bueno, en cuanto a demanda, que es de lo que yo te puedo hablar, suelen demandar, como tú dices, ¿no? Casi un 80% de hombres frente a un 20 y tanto por ciento de mujeres. Sin embargo, en jóvenes sí es verdad que se iguala y superaban las mujeres y siguen superando las chicas jóvenes, superan esta demanda de ayuda.
También es verdad que el mayor perfil de chicas jóvenes que acuden a pedir ayuda es para solucionar los problemas del día a día. Para desarrollar y aprender estrategias, habilidades que les enseñen a afrontar esos problemas del día a día. Tenemos la cocaína como gran protagonista. Bueno, van pasando los años y esta droga sigue siendo la estrella, lo cual me llama la atención. Y luego también vemos un incremento del consumo del cannabis. Por cierto que Almería nos deja día sí y día también, si no hay 2 por día, noticias de que se encuentran plantaciones de marihuana, ¿no?, que se producen aquí en invernaderos o, bueno, en zonas además especialmente habilitadas para eso. ¿Son las 2 sustancias, digamos, protagonistas en Almería, la cocaína y la marihuana? Bueno, en cuanto al perfil de adultos, primero es la cocaína y luego el alcohol. Y luego, digamos, la tercera sería el cannabis. Sin embargo, en el perfil de jóvenes, que aunque demandan ayuda sobre todo por otro tipo de, ¿no?, de, como hemos comentado antes, para resolver los problemas del día a día, para tener más herramientas y estrategias, en cuanto a sustancia de jóvenes más consumida por la que demandan ayuda, sí es el cannabis. Y una última cosa, no sé si se llama adicción, Ana, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo estamos asimilándolo los almerienses? ¿Es ya parte del problema de la adicción? Bueno, aunque todavía no está clasificado en las clasificaciones diagnósticas como adicción, ¿no?, aunque sí se oye, ¿no?, se suele oír, pero realmente no está clasificado como una adicción, sí vemos ya los problemas por el uso abusivo de los móviles, de las tecnologías digitales. De hecho, la subida del juego online, ¿no?, pues porque es precisamente a través de las pantallas, porque además de esta manera que se hace, ¿no?, de anonimato. Entonces, bueno, esto favorece esta subida de demanda por juego. A ver, no sé si vosotros queréis preguntar algo a Ana Mazón, mi compañera Marina, por ejemplo, ¿alguna duda? Sí, bueno, Ana, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Bueno, estamos hablando pues de las drogas, de las nuevas tecnologías, pero yo sobre todo te quería preguntar sobre el alcohol, porque sí que es verdad que el alcohol está socialmente muy aceptado en la sociedad y a mí me preocupa mucho porque nos centramos mucho en la cocaína o en el cannabis, pero en el alcohol no. Y sí que es verdad que hay otros países donde sí que hay muchos proyectos de rehabilitación, pero en España no. Efectivamente, nosotros concretamente trabajamos con todo tipo de adicciones, con o sin sustancia, incluido el alcohol, lógicamente. Y es verdad que el alcohol está muy normalizado. El tema de la normalización de consumo de sustancias, incluido el alcohol, nos lleva a que las personas tarden mucho en pedir ayuda. De hecho, bueno, pues estamos acostumbrados a celebrarlo todo con alcohol, ¿no? Hablábamos el otro día en un programa cómo hasta los cumpleaños infantiles, ¿no? Hay una mesa de padres y madres donde al lado pues ellos están bebiendo alcohol, lo normalizado, y los niños jóvenes ya desde chiquitillos pues ven cómo celebramos todo. Efectivamente, además hay una ley de alcohol y menores que está en el Ministerio y que desde Proyecto Hombre estamos haciendo incidencia, pues intentando favorecer que se pueda aprobar, porque es necesario que haya esa legislación, sobre todo para proteger a nuestros jóvenes. Pues me parece interesantísimo además lo que has introducido. Son como drogas socialmente aceptadas, ¿no?, lo cual yo creo que es más peligroso. Y luego algo que también me ha llamado la atención que ha dicho Ana Mazón y que tiene que ver con gente que la utiliza en su cotidianeidad realmente, es que ni nos damos cuenta, ¿no? Eso existe, Ana, ¿no? Y al final conviven a diario con una adicción o con un hábito, ¿no? Sí, nosotros también en 2024 lanzamos una campaña que se llamaba Mujeres con Proyecto, precisamente haciéndonos eco de la alerta o alarma desde Sanidad, ¿no?, del consumo, del aumento del consumo de benzodiazepinas por mujeres para solucionar los problemas del día a día. Nuestra campaña iba dirigida directamente por temas de consumo, alcohol y benzodiazepinas a estos perfiles de mujeres, teniéndoles una mano y explicando que, bueno, los problemas del día a día se pueden solucionar de otra manera y, de hecho, enseñamos y acompañamos a recuperar, ¿no?, esas habilidades, estrategias y para poder solucionar y afrontar los problemas. Pues impagable la labor que hacen, Miguel. Yo quería hacerte una pregunta porque efectivamente yo creo que tenemos normalizado el uso del alcohol, el uso de las pantallas, el uso incluso del juego. Pero, ¿qué herramientas socioemocionales crees tú que debería tener la población, sobre todo para el tema de la prevención? No sé si me... Debemos de hacer
¿Se oye? Sí, ahora sí. Que digo que sí, que efectivamente la prevención es el foco fundamental donde tenemos que poner todas las miradas. En la ONU hacíamos nuestra declaración de Oviedo donde, acompañados por muchos países a nivel mundial, focalizábamos y queríamos hacer incidencia política precisamente en la importancia de la prevención. Los jóvenes es sobre todo lo más preocupante. Este uso de pantallas, esta normalización del alcohol, del consumo del cannabis. La estrategia de prevención es ayudarles a madurar. ¿Y cómo se hace? Pues se hace desarrollando a nivel personal estrategias como puedan ser desarrollo de la persona a nivel de autoestima, tolerancia a la frustración, desde las casas ayudando a los padres y a las madres a empoderarse en ese papel, en ese rol de padres y madres, sabiendo poner límites, sabiendo poner normas. Es importantísimo que haya una buena convivencia familiar. Y todo esto pues se puede desarrollar a través de programas de prevención. Qué difícil poner límites, que de eso hablaremos otro día, para poner límites a la juventud. Ana Mazón, que de verdad que muchas gracias por estar con nosotros y terminamos con una felicitación. Sé que el último premio lo recogiste el viernes, creo, ¿no? Y además a nivel andaluz, otorgado por los jóvenes, así que uno más para la vitrina ese, ¿no? Muy bien. Bueno, pues enhorabuena. Es de prevención, muy bien. Enhorabuena, más que merecido. Muchas gracias. Proyecto Hombre y desde luego nuestra referencia también y para cualquier persona que tenga una adicción, desde luego un lugar de apoyo y donde se pueden cobijar. Buenas noches, Ana. Gracias, buenas noches. Bueno, señores, señora, comentarios sobre algo que es una realidad, ¿no? Las adicciones y... Yo quería haberle preguntado, no sé si cabe la posibilidad, pero bueno, un viejo conocido que no está últimamente en boca de todos, pero eran los opiáceos, que en su momento era la heroína, ¿no? Entonces ahora se escucha que si Trump va a bombardear, no sé, el fentanilo. ¿Hasta qué punto el fentanilo, que al final es un opiáceo, están volviendo los opiáceos a, digamos, a estar en las calles en España y en toda ¿El Europa? fentanilo está ya en España? Sí, sí lo está. La cuestión es hasta qué punto la gente es consciente de que simplemente es lo mismo que la heroína, pero con otra cara. Sí, sí, sí. O sea, lo que se está viendo en Estados Unidos, donde realmente hay es tremendo lo que se está viendo, es como el Walking Dead, es ver a zombies en la calle. Es tremendísimo. Entonces, claro, parece que han pasado ya como 30 o 40 años desde que ya dejamos atrás la heroína, porque la heroína hizo muchísimos años en España, en los años 80, los 90 ya se optó por otro tipo de drogas, que no digo que sean mejores, pero digamos que se acabó con... Sí, más la ruta del bacalao, claro, más químicos. O sea, cocaína, metanfetamina, etcétera. Pero ahora está volviendo los opiáceos, que en definitiva es la heroína, es el fentanilo, y entonces pues me hubiera interesado saber hasta qué punto se está empezando a sentir ya, porque yo no creo que la gente que tiene cierta edad, como yo o como Miguel, pues no nos hemos olvidado de lo que era eso. O sea, hay una gran cantidad de cultura popular y en España, vídeos, música, películas sobre el tema de la heroína. Sí. Pero en la gente joven parece que ya no le suena igual, y entonces... Me gustaría saber los jóvenes cómo... Bueno, pues lo abordaremos otro día porque además lleva razón, las imágenes del fentanilo son un poco las imágenes de los años 80, ¿no? De esos callejones, de la gente tirada en los suelos, prácticamente durmiendo en la calle y con un único objetivo en la vida, y es conseguir una dosis más. Señores, la droga entonces... Esto nos podríamos tirar aquí una hora más. Sobre todo con los móviles, claro, estamos hablando de droga, mayoría de edad, pues bueno, al final entendemos un libre criterio, pero luego están los niños y niñas que se están enfrentando, el otro día además lo decía Miguel muy bien, ¿no? Como todos los estímulos que reciben, incluso proyección de sustancias químicas, viendo una pantalla que les pide más y más y más, y eso es muy difícil de frenar, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías están abriendo una brecha generacional entre la forma de cómo se criaban mis padres o cómo me he criado yo y cómo se van a criar los niños de ahora. Es verdad que hay mucha gente joven que está teniendo hijos y que sí que están restringiendo el uso de las pantallas. Yo tengo una amiga que tiene un bebé y es como, es que nunca le pongo la tele, nunca le doy un móvil, pero... La tónica general no es esa. Yo voy a muchos restaurantes y está todo el mundo con la pantallita a sus hijos y es como... Primero, me parece una falta de respeto hacia la gente que queremos cenar tranquilos. Y segundo, ¿hasta qué punto todos esos estímulos de colores, de sensaciones, de ruido,
eso es sano para un niño. Claro, eso es lo que decías tú, ¿no? Un poco esa exposición a colores, llega un momento en el que quieres más, y luego ¿cómo lo haces? El niño luego es que está sobreestimulado por la noche. Los mejores profesionales del mundo no son solo los economistas, sino se llaman los economistas de la atención. Porque nosotros como seres humanos, afortunadamente hemos sobrevivido porque nos despistamos. Porque si solo focalizáramos a la caza, por detrás viene algo y nos hubiera fundido, nos hubiera comido. Entonces, nuestro cerebro está preparado para distraerse y ver. Eso lo aprovechan los economistas del tiempo a través de superestímulos, el scroll infinito, los likes, las luces, todo eso está muy bien estudiado. Y eso te reduce la atención, digamos, periférica, ¿no? Claro, y entonces te hace el cerebro hasta hoy no estaba preparado a la intensidad de estímulos que tiene el tema de las redes sociales, y eso hay que estudiarlo. A ver, yo creo que cualquier persona que haya estado un poco inmiscuida en redes sociales, que al final más o menos todos hemos estado ahí, yo sé que Fran, por ejemplo, es un poco reacio a ese tema, pero porque tú comunicas de otra manera, ¿no? Pero la gente más normal o negocios, etcétera, todo el mundo se ve un poco obligado de alguna manera a estar ahí, o simplemente por curiosidad, pero al final es una cosa que la prueba. Tú haces una publicación, oye, pues puse el otro día una foto del viaje que estuve con mi amigo en no sé dónde, en Granada, y ha tenido no sé cuántos likes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso te genera bienestar. Claro, eso es una dopamina, eso te crea igual, qué importante soy, ¿no? Entonces, al final, ¿qué haces? Te engancha a ese recompensa inmediata. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es la otra cara. Si la publicación que haces va bien, subidón. Pero si no, bajón. Y entonces, claro, eso en los adultos es complicado, porque lo tienes que gestionar. Imagínate en los jóvenes que ni siquiera, digamos, tienen estrategia o han tenido una vida más allá de las redes sociales. Entonces, yo lo hablo con menores del día a día y digo, mira, en China 2 horas de uso a la semana. En Australia, hasta los 16 años, prohibido redes sociales. O sea, cada vez son más padres los que se dan cuenta de cuáles son los riesgos de exponer a su hijo a este tipo de... Oye, te has metido conmigo hoy de una forma innecesaria porque me he hecho un Instagram, cuidado, ¡Guau! cuidado. Muy fuerte. Todavía no lo entiendo muy bien. ¡Aleluya! Para mí es un mérito no estar en redes Porque sociales. además es muy curioso, porque yo intento poner a lo mejor un enlace, ¿no? De una página, de una noticia, y no se puede, ¿no? O sea, No se es verdad, puede. yo es que Yo tardé en descubrirlo también bastante No tiempo. entiendo, ¿no? Al final, claro, ves las imágenes, ves a uno, pues como estabais diciendo, en la playa, ¿no? Echándose la fotito de lo guapo que es va. la palabra, Ahí está. postureo. Ahí Yo lo quería has dado. puntualizar una cosa. Venga. Sí que es verdad que en cuanto... Esto está muy relacionado con la salud mental, y es que las redes sociales están fomentando una cosa que se llama FOMO, que es el estar todo el tiempo continuamente haciendo algo. Y cuando tú estás un fin de semana en tu casa intentando quitarte el FOMO, ves cómo tus amigos están en Nueva York, en Granada, en Madrid, en Miami. Pero es que no es mentira, es que se ha visto casos que algunos se ponen hasta el fondo. No, y es de hace 3 meses a lo mejor, pero Sí, tú sí, te lo es crees, verdad, porque la gente, recicla imágenes. Y al final tú estás en casa, lo que para ti el viernes te parecía como un planazo, tirarte todo el fin de semana en tu casa, a mí me genera ansiedad, y yo hablo de mí, me genera ansiedad, y digo, tío, es que este fin de semana no he hecho nada. Eso tiene una fácil solución. Te FOMO, echas una foto, FOMO, se llama FOMO. Te echas una foto tumbada y dices, descansando y aprovechando el fin de semana, y ya eres trending topic de ese, como dices, ¿no? La IA, la metes en la IA y hace alguna Venga, que nos cosilla. queda muy poquito tiempo y quiero hablar de Mazón, pero el otro Mazón, el de la Comunidad Valenciana, no de nuestra amiga Ana Mazón del Proyecto Hombre. Antes, aunque sea un mero comentario, hemos tenido oleada de pateras. No es bueno que por más que se repita una noticia, al final acabemos impermeables a ello, ¿no? Día tras día hay un drama en el mar y es de personas que se juegan literalmente la vida para poder conseguir un futuro mejor. Esto está dejando además una altísima mortalidad. Este verano, por ejemplo, recuerdo que tuvimos hasta 9 víctimas mortales en tan solo 2 días. Pues este fin de semana Cruz Roja dice que ha atendido a más de 80 personas y habría un fallecido entre ellas, ¿no? Y bueno, seguramente conforme estamos diciendo esto es posible que se esté generando otra noticia o la Cruz Roja esté atendiendo a nuevas pateras. Así que rápidamente y sobre todo con esa vocación de que no se olvide este drama. Miguel, ¿a ti qué te parece? Que esto sea día tras día y día tras día y que nadie haga absolutamente nada. Solo una cosa, dentro de 500 años se estudiará el siglo XX, sobre todo las 2 guerras mundiales y Auschwitz. El siglo XXI, cuando se estudie, habrá 2 hechos fundamentales. Uno va a ser el Auschwitz
creado por el genocidio de Israel, y otro, el mayor cementerio del mundo, que es el Mediterráneo, que no se va a entender cómo es posible que lo tengamos disfrutando las playas siendo el cementerio mayor. Y yo creo que esa visión crítica de perspectiva histórica la tenemos que tener presente, porque ahí tenemos miles y cientos de jóvenes que están muriendo semanalmente. Y es una pena porque además es casi una fosa común, iba a decir yo, claro, suene mal, porque es que hay mucha gente que no sabemos si habrá muerto también, ¿no? Y no haya llegado a tierra o no haya alcanzado la arena. La mayor fosa común actual es el Mediterráneo. No, muy brevemente, yo ya lo he dicho otras veces, ¿no? O sea, nosotros somos la puerta de entrada de África en Europa. Y entonces el problema no lo podemos resolver simplemente desde Almería. Es un problema que tiene que abordarlo España, el gobierno de central, y tiene que abordarlo la Unión Europea con una política de otro tipo, porque lo que se está haciendo ahora no funciona. Entonces, no sé, hay que darle una vuelta al modelo de inmigración que se está haciendo, porque se favorece, por un lado, las mafias de personas, por otro lado, la muerte, que eso sin duda es lo peor, y por otro lado, unas situaciones de ilegalidad a legalidad de esas personas cuando llegan, que al final lo que genera es un caos y un malestar tanto en las personas que acogen como en las que llegan, porque ni uno tiene una situación normalizada ni los otros tampoco. Claro, que los otros llegan y en qué circunstancias, algunos con los puestos, es que está claro. Nosotros esta mañana hemos estado hablando con Emergencias 112 y nos comunicaba que ayer mismo a las 10:10 de la mañana había una nueva patera en la playa del Playazo en Vera. Había 6 personas y 3 de ellas sí que necesitaron asistencia sanitaria. Sí, hay algo que estaba hablando Marina y estaba yo pensando en otra imagen que debe ser bastante contradictoria, y es ver a una patera con problemas para llegar a la costa y cómo le adelanta una narcolancha, que también las hay, ¿no? Y que también se están dedicando al tráfico de personas. Bueno, nos quedan 5 minutos, menos 4 para llegar al final, y queremos abrir la clave nacional porque, bueno, hay argumentos para ello, también relacionados con la meteorología y con una dimisión que por fin ha llegado más de un año más tarde, pero Mazón ha caído, pero ha sido como una dimisión casi que en diferido, ¿no? Porque, claro, se va, pero se queda de forma interina y ahora hay que esperar a que se pongan de acuerdo con su sustituto o sustituta, que tampoco parece que se sepa muy bien quién va a ser. ¿Que ha dimitido? Pues yo no me he enterado. O sea, que yo creo que esa pseudo-dimisión, yo lo que estoy viendo es que quiere continuar con el acta de diputado porque le tiene horror a ser imputado, y 2, está pensando en que ya va a cobrar esos 15 años porque ya lleva 2 legislaturas, veo que el lío está ahí, y yo hasta que no dimita no me lo voy a creer, pero el tema no está solo en la dimisión, sino en qué medidas se van a poner encima de la mesa para que no vuelva a ocurrir. Juanjo, ¿esperabas esa dimisión? Bueno, a ver, esperada, yo creo que lo que está claro es que Mazón no está donde tenía que estar aquel día. Entonces, después hay gente que habla mucho, pero yo ya voy, o sea, evidentemente no es una dimisión bien recibida, creo yo, por la mayor parte de la sociedad española, pero yo voy un poquito más allá. Primero, lo que se ha hablado de los DANA, protocolos, etcétera, obras que haya que hacer, reconstrucción que está parada, ayudas que siguen sin llegar, todo eso también es importante, porque al final Mazón, pues, bueno, un responsable político que no ha hecho lo que tenía que hacer y ha dimitido, tarde, mal y nunca parece ser, pero bueno, ha dimitido, ¿no? Entonces, ahora, ya si vamos a una clave más política, pues yo creo que Mazón, digamos, y perdón por el paralelismo, pero ha puesto 2 clavos en la cruz del padre Feijóo, ¿sabes? Que es la primera, cuando fue el primero en tirarse a la piscina y pactar con Vox, lo cual le dio al PSOE una interpretación rapidísima de lo que tenía que hacer para intentar hacer lo que después hizo en las elecciones generales, que era decir que el PP... Uno de los grandes defensores de Mazón, que ha sido Santiago Abascal, todo se ha dicho, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que lo que se demostró un grandísimo error por parte de Feijóo y el PP en su conjunto fue no haber, digamos, frenado esos pactos antes de las generales. Eso fue un error de bulto. Y ahora otro error de bulto ha sido mantener o dejar que Mazón estuviera en el gobierno de la Generalitat tantísimo tiempo, porque al final va a haber muchísima gente que, bueno, que no va a pensar en votar a Feijóo
por culpa de todo esto, o sea, porque yo es una idea que siempre tengo en la cabeza, ¿no? Que el problema no es que la gente que votaba al PSOE o a Izquierda Unida, no sé qué, vaya a votar al PP. No, esa gente no cambia. El partido más numeroso en España es la abstención. Entonces, lo que hay es que convencer a la gente de que vaya no a la zona. cree en ninguno, o ahora creía en uno, pero ya, o sea, le ha gustado una opción, pero, y ahí es donde el PP generalmente, y Feijóo ahora mismo, naufragan permanentemente. Fíjate sobre eso que dices, que incluso ha llamado la atención que se haga la dimisión ayer lunes, cuando precisamente teníamos el informe de la UCO del ministro Ángel Torres, la posibilidad de que se impute ya directamente al Partido Socialista por todo el asunto de los sobres y el dinero en efectivo en Ferraz, ¿no? Y en ese día en el que se está hablando de tantas cosas del gobierno de la nación, el Partido Popular lanza, digamos, esta dimisión de Mazón, y hoy vemos las portadas y al final tienes un ten con ten, ¿no? No sabes qué pesa más. Son unos si cracks. la dimisión de... y de no luego, te pierdas el concepto de oportunidad... El no sé inicio yo. del juicio contra el fiscal Contra el fiscal general del Estado, que además sigue en el día de hoy. Bueno, Marina. Bueno, yo estuve escuchando en la radio, bueno, su discurso, el discurso de Mazón, y sí que es verdad que me pareció como muy lacrimógeno, como decías antes fuera de cámara, Fran. Y creo que fue Ya has tenido tú que decir, hombre, para que... Y creo que fue una humanización, ¿no? Sí. Se humanizó él mismo después de ese funeral del Estado que tuvimos la semana pasada. Creo, bueno, él dijo, a mí me ha generado muchas dudas su discurso, él dijo que habría dimitido mucho antes, pero que no se lo permitieron. Y a mí me genera esa duda de quién no se lo permitió, porque sí que es verdad que creo que los valencianos necesitaban moralmente que Mazón se fuese. Es verdad que él pidió perdón de nuevo una vez más y al final, bueno, pues no es su culpa, ¿no?, que no se activasen las alarmas, pero sí es su culpa que no cancelase toda su agenda política y estuviese donde tenía que estar hace un año. Completamente. Bueno, lo que ha dicho Mazón, así resumiendo mucho, es que se pueden cometer errores, pero no por eso ser una mala persona, ¿no? Era un poco lo que quería, era discriminar el error que ahora asume después de un año y pico, pero claro, yo hablaba de ese componente lacrimógeno cuando durante un año hemos tenido lágrimas reales de gente que ha perdido a familiares y a personas queridas, y él no ha estado ahí, ¿no?, acompañando todo ese sufrimiento. Pero si lleva un año mintiendo y ahora se sale como siendo él la víctima, pues yo personalmente no me lo creo. Como dice el compañero, usted ha sido mal gestor, a la puñetera calle. Sí, pero sí que tiró un dardo y dijo que la sociedad al final podrá dilucidar la diferencia entre, bueno, pues una persona que se equivoca y una mala persona. Pues lo tiene muy sencillo, dejar el acta y que lo juzguen, y ya veremos a ver si es capaz. Bueno, la semana que viene a lo mejor seguimos comentándolo, pero antes, confirmamos que Marina, más de una vez la vamos a arrastrar del informativo. Bueno, y que esté también con nosotros. Oye, muchísimas gracias. Yo por mí sí, me ha encantado la experiencia, la verdad que me he informado muchísimo con vosotros, sois unos cracks. Y espero que me invitéis más. Bueno, y si encima nos dices eso al final, ya está, yo te quiero aquí toda la semana. Yo solo, para hilar tu cita, quería recomendar como lectura uno de los textos más preciosos de la ciencia de Francis Bacon, es Novum Organum. La cita que tú has sacado es de su libro más importante, Novum Organum. Es muy sencillo de leer y es una preciosidad. A sus pies con esa sabiduría, Miguel Vera, No. Pues nada, ¿Y Juanjo? yo después de esto ya no puedo decir nada más que desearle buenas noches a todos los televidentes y sí recomendar esa lectura o cualquier otra que siempre será bueno para seguir pensando en clave crítica, ¿no? Pues por supuesto que sí. Bueno, que estamos los que damos la cara aquí, pero también todo el equipazo que ahora vemos en los rótulos finales de este programa. La clave crítica todos los martes a las 9 de la noche. Hoy hasta aquí hemos llegado, pero ya saben, una semana para reflexionar. Nosotros, mientras tanto, buscamos los asuntos que son noticia y debatimos de ellos la próxima semana. Hasta luego, adiós.